Listo, buen tiempo, estimados oyentes televidentes de este programa. Esta vez tenemos en nuestro espacio al doctor Luis Montaliza Yasiquiza. El doctor Luis Montaliza es docente de la Universidad Salesiana, un gran gestor de la educación intercultural bilingüe, un lingüista, uno de los pocos intelectuales indígenas que ha investigado las raíces de nuestros pueblos milenarios, siendo que es el descubridor prácticamente y resignificador de la llamada taptana, una tablilla de que nuestras culturas prehispánicas utilizaban para matematizar, para hacer cálculos matemáticos, para organizar eh, lo que hoy llamamos el buen vivir o el summa causa, es decir, organizar el espacio, organizar la vida diaria, ¿no? Y hay que destacar que el doctor Luis Montaluisa es uno de los fundadores de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, la CONAIE, en los años 80. Así que, bienvenido, doctor Montaluisa. Cuéntenos brevemente cómo fue eso de la fundación de la CONAIE, que luego ya de casi 50 años es quizá la organización indígena más poderosa en el Ecuador y en el Abya Yala. Por favor, doctor. Gracias, Alfredo, por la invitación. Sobre la fundación de la CONAIE, podría decir que es- fue un contexto especial porque, por un lado, los pueblos indígenas que habían sido aislados, las comunidades aisladas, separadas durante la colonia y la época republicana, comenzaron a unirse y ahí podemos ver procesos como de la Federación Shuar que ya en la década de 1960 pues fueron conformando la Federación de Centros Shuar y Achuar. Luego se separaron los Shuar por un lado y los Achuar por otro lado, pero y hubo personajes líderes como Miguel Tangamash, que fue presidente de la Federación Shuar, y que luego fue el primer presidente de la CONAIE. Entonces, también en la sierra, en las diferentes provincias, se fueron conformando organizaciones. Eh, Tanto curiosamente, en la sierra la religión influyó en algo en este proceso. A nivel de católicos, pues comenzaron como catequistas, y después fueron conformando la organización El Ecuador, donde tuvo una activa participación una religiosa laurita, de lo que he tenido conocimiento, ¿no? Y también en el sector evangélico se formaron asociaciones indígenas evangélicas en cada provincia. Y entonces, ahí pues el primer presidente del Ecuacionario fue el compañero Antonio Quinde, que después llegó a ser rector del Instituto Superior Pedagógico de Quilloaga en la provincia de Cañar. Y entonces fueron conformándose estas organizaciones, pero diríamos el proceso fue bastante lento porque la inmensa mayoría de las comunidades habían sido aisladas. Y entonces hubo un hecho muy importante en la década de 1960 que también comenzaron a surgir algunos pequeños proyectos de educación intercultural bilingüe, en unos casos fundamentalmente para alfabetización, pero eran proyectos pequeños de pocas comunidades. Y cuando yo vengo a Quito,
inicialmente para estudiar en el Conservatorio Nacional, y yo a la Universidad Católica fui solamente por aprender idiomas, inglés, francés, alemán, porque diríamos, mi sueño era poner la letra que está en la novena sinfonía de Beethoven, ponerla en quichua Mm, y así posicionarle a la lengua a nivel universal. ujú, Entonces, ahí me encontré con que en la Universidad Católica se abría un programa de licenciatura en lingüística quichua que se daba los fines de semana. Entonces, a mí me pareció, diríamos, algo interesante y entré pues más bien por curiosidad a ese programa paralelamente con mis estudios que iba haciendo en el Conservatorio Nacional. Y entonces, la directora de ese programa, que es Consuelo Llanes Cosío, ella eh, había concedido en hacer alfabetización en quichua en 3 comunidades indígenas de Cotopaxi, que son Maca Grande, Chami y Ahuartoa. Entonces, inicialmente yo comencé siendo profesor de la universidad y después me pidió que pasara a este programa de alfabetización. Entonces ahí conocí a Luis Macas, ahí conocí después más tarde al compañero Luis de la Torre y otros compañeros de otras comunidades. Y eso fue interesante porque recién nos comenzábamos a conocer indígenas de distintas provincias y estando en eso, se nos ocurrió en una capacitación de alfabetizadores para estas 3 comunidades. Estábamos unas 10 personas en la Tacunga y se nos ocurrió mandar una carta en quichua al presidente Roldós, al vicepresidente Osvaldo Estado y al que iba a ser ministro de Educación, que era Galo García Ceró, que se iban a posicionar la semana siguiente, que era el 10 de agosto de 1979. Y entonces Osvaldo Estado había gestionado que el presidente dé el primer discurso en quichua. Es el primer discurso que un presidente dio en quichua y que, diríamos, paralizó a todos los asistentes a esa posición, ¿no? Porque era la primera vez. Y entonces, a raíz de eso, se gestionó ya una alfabetización a nivel nacional y llegamos a tener 924 centros de alfabetización en las diferentes provincias y eso contribuyó poderosamente a que nos conozcamos. Ahí, por ejemplo, se hizo un mapa en 1982, un mapa de las nacionalidades, en donde de cada nacionalidad se representaba con una pareja, pero con una particularidad, una pareja elegantemente, ¿no? Vestida no como a veces se suele presentar a la población indígena como pobre, como algo así, sino elegante con toda los recursos tradicionales, también en medio de la naturaleza y todo eso. Entonces, un mapa hecho en quichua totalmente, ¿no? ujú, Y eso permitió visualizar, porque claro, por un lado se iba haciendo la adaptación en lenguas indígenas, pero era un poco más lento. También se comenzó a tener ya unas 300 escuelas bilingües gestionadas por los mismos alfabetizadores que en las noches enseñaban a los mayores y en la mañana pues a los niños. Y ahí comenzó también la persecución, porque los profesores que eran del MPD tenían miedo a perder el poder, entonces se oponían a eso, ¿no? Entonces, eso fortaleció y permitió que nos conozcamos no solo a nivel de Quichua, sino de todas las nacionalidades. Entonces, ahí se unieron 2 procesos, ¿no? El proceso que, lento que ya venía gestionándose de organizaciones indígenas, pero sin que sean tan, diríamos, conocidos por la mayor parte de comunidades. O ujú, sea, de no haber habido este proceso de alfabetización y educación intercultural bilingüe, sí, podían haber llegado a hacer se podía haber llegado a hacer una organización, pero diríamos no tan conocida diríamos con poca capacidad, diríamos, de llegar a las dimensiones que se llegó después, ¿no? Entonces, en ese contexto se convocó al primer Congreso de las Nacionalidades
en Quito en 1986, en el mes de noviembre. Y entonces allí diríamos, se presentaron dos candidaturas fuertes, diríamos, la de Miguel Tangama Schwartz de la Amazonía, con respaldo de la Amazonía, por el trabajo que él había hecho, no solo con la Federación Schwartz, sino con todas las demás nacionalidades. Y la otra candidatura del compañero José Jacinto Guamán, que era secretario general de la Ecuador. Y entonces se demoró mucho en la elección porque cada sector, cada región quería que su representante sea el presidente. Finalmente se logró elegir a Miguel Tangamas y el Ecuador pidió automáticamente que el candidato que era de ellos, que no alcanzó los votos, sea vicepresidente. Entonces acordamos todo eso eh, de una manera, diríamos, muy sencilla, muy simple. O sea, en ese tiempo no es que ya iban con precandidaturas desde afuera, desde muchos años atrás, sino que Ahora sucede, ¿no? fue más espontáneo. Y entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo tenía, diríamos, más relación con los de la Amazonía por el trabajo ya en esto de lenguas indígenas. Del Ecuador no tanto porque, le digo con franqueza, habían algunos asesores del Ecuador que no eran indígenas, que a los que trabajábamos en este proceso de la católica, tanto a Lucho Macas como a mí, nos veían con recelo porque decían que proveníamos de una universidad católica, privada y esas cosas, ¿no? Entonces, suspendieron un momento la elección de las demás dignidades porque tenía que elegirse nueve dirigentes, presidente, vicepresidente y siete dirigentes para tierra, salud, educación, derechos humanos, de la mujer, de prensa, etcétera. Y entonces yo me había quedado dormido porque nos dieron receso. Y entonces, para mi sorpresa, fueron los compañeros del Ecuacionari los que vinieron a pedir que aceptaras para que ellos proponer la candidatura mía para la dirigencia de educación. Y bueno, eso me sorprendió a mí porque ellos no, como que no tenían mucha confianza en mí, digamos, en los años anteriores, por trabajar en la Universidad Católica en este proyecto, ¿no? Entonces, fui en este caso el único candidato elegido por unanimidad. Los amazónicos obviamente pues apoyaron, y los de la costa, los aguas, y todos los de la costa igualmente. Entonces, así fue más o menos el contexto histórico donde se fundó la CONAIE. Pero para terminar este punto, Ujú. en cuanto a lo político, cuál fue la filosofía, lo que ahí se estableció? Es que la CONAIE sea el gobierno de las nacionalidades, pero que no intervenga en relacionarse con política de los partidos políticos, o sea, con la política partidista. Ujú. Este asunto se mantuvo por 9 años hasta 1995, y que tal vez después ya se podrá hablar, ¿no? Entonces, eso fue interesante porque la CONAIE tenía que tener la capacidad de a cualquier gobierno que venga presentar la propuesta tanto los derechos de las nacionalidades como el territorio, la educación intercultural bilingüe, la salud, poder hablar con cualquier gobierno. Ujú. Como no estábamos vinculados a ninguno, entonces teníamos la autoridad suficiente para poder a cualquier gobierno que venga de cualquier tendencia, pues plantear Ahora, esto. ahora, Entonces, ese es para mí, diríamos, el contexto en el que se fundó la CONADI. ahora, doctor, ¿por qué le preguntaba yo de estos antecedentes? Porque es necesario que la población sepa eh, qué es la CONAIE y por qué ha desarrollado una serie de actividades, levantamientos indígenas reivindicativos desde 1990. Es decir,
En la década de los 80 se conforma la CONAIE y en los 90 empieza a ser un protagonista en la política nacional. La CONAIE, como decía, ha realizado varios movimientos como los que ocurrió en el 2015 en contra del gobierno de Rafael Correa Delgado. Luego con Lenin Moreno en el 2019, que fue muy fuerte esa movilización. Después con Guillermo Lazo, en la presidencia de Guillermo Lazo. Bueno, y también ocurrió recién en octubre de este año 2026. ¿Cómo le ve usted este panorama, mi querido doctor, de movilización, de luchas reivindicativas, de posesionar al movimiento indígena en la política nacional? Comenzaré señalando el contexto del levantamiento de 1990. Se ha escrito bastante sobre eso, pero desde afuera, por escritores que, bueno, han hecho lo mejor posible, pero lo han escrito con visión de afuera. Desde dentro, el contexto es el siguiente. Es, la CONAIE, pues de 1986 a 1988, digamos, consolidamos la unión de las nacionalidades. Los dirigentes recorrimos todo el territorio. Por ejemplo, el caso de la nacionalidad Agua se delimitó las 101.000 hectáreas. Era gobierno de Febres Cosberos. Sin embargo, pues a través de la Cancillería había un proyecto binacional y bueno, fuimos trabajando así y se pudo lograr eso, ¿no? También en mi caso tuve que apoyar a la defensa del territorio o la lucha por las tierras en la comunidad de Pañato en Cotopaxi, donde hubo pues nuestros heridos, entonces tuve que asistir allá, digamos, a acompañar para darles seguridad a los compañeros. Entonces, comenzamos a gestionar la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Por qué? Porque el programa que se hizo con la Católica, como la Católica, pues una universidad particular, había dificultades de relación con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio no reconocía, por ejemplo, a las escuelas interculturales bilingües, y entonces se consideró necesario establecer dos cosas para el sector educación, que eso lo discutimos en el Congreso Fundante, y ahí se aprobó la idea de hacer dos cosas. Una dirección de educación intercultural bilingüe para lo que era la educación básica y el bachillerato, y una universidad de las nacionalidades, lo que es ahora el Amauta Iguazú. Pero ahí quedó, o sea, yo propuse eso al Congreso porque tenía la experiencia ya del trabajo en la Católica y veíamos las dificultades que había de relación con el Estado. Entonces se consolidó eso, se logró eso, la creación de la educación intercultural bilingüe, diríamos, más bien con argumentos científicos y organizativos. Mientras recorría las comunidades, escribí un libro que se llama Comunidad, Escuela y Currículum, que publicó la UNESCO, y con ese libro, en la casa de Guayasamín, el ministro que ingresó en 1988, ya con Rodrigo Borja, pues había sido hierro de Guayasamín, y entonces en la casa de Guayasamín le convencí con ese libro y otros textos que habíamos publicado en varias lenguas indígenas, para que se cree una dirección en el Ministerio de Educación, que fue la DINEI. Pero ¿qué pasó ahí? Comenzó la guerra, violenta, ¿no? La oposición a la creación dentro del ministerio y dentro de los profesores. O sea, todos los profesores de la UNO se opusieron y me secuestraron varias veces para que se derogue ese decreto, porque decía, ¿cuál era el argumento? El argumento pusieron muchos, pero se puede sintetizar en dos. El primero era que cómo unos indios ignorantes van a educar a otros ignorantes. Y el otro argumento era de que se va a dividir el país.
porque se propone, ahí ya en el decreto ejecutivo que lo redacté personalmente, ya se dividió en que cada nacionalidad, en cada provincia haya una dirección de educación bilingüe y una dirección de educación hispana para el resto, ¿no? Entonces, no querían que los indígenas tengamos poder, porque los que se opusieron a eso de una manera más violenta fueron curiosamente la UNE del MPD y los socialistas. O sea, Ujú. también hubo hacendados como Galo Plaza, el hijo de Galo Plaza, ¿no? Pero los más violentos que llegaron a secuestrarme a mí, porque ya la CONAE me había nombrado como director nacional en 1998, cuando terminamos la gestión de dirigente de educación. Yo tuve que renunciar a la católica porque yo era profesor de ahí y pasar a la dirección, diríamos, ¿no? De educación bilingüe. Y entonces, frente a esa oposición y al hecho de que me secuestraron varias veces, las comunidades respondieron con grandes marchas todo el año de 1989. En Cotopaxi, pues miles de compañeros salieron a defender la educación bilingüe y en cada provincia, en Chimborazo, 10.000 compañeros salieron con Biblia en mano, como la mayoría ahí son evangélicos, para defender la educación bilingüe. En la Amazonía, entonces, el 12 de octubre de 1989 se hace una marcha nacional, le convoqué a una marcha nacional, y ahí por primera vez hicimos flamear la huipala. Ujú. Fueron miles de compañeros, o sea, la víspera, eh, se me ocurrió la idea de salir con las huipalas, porque aquí en el Ecuador no se conocía eso. Solamente en la Mama Negra había una huipala, pero eso era una cosa local en Cotopaxi, pero entonces con unas 10 huipalas enormes, y entonces fue tan masiva la concurrencia que mientras la cabeza ya llegaba a San Francisco, todavía había gente que estaba saliendo de la Plaza América a la Universidad Central. Entonces ahí es cuando la prensa diríamos, visibiliza, y eso se puede ver en los periódicos, el diario Hoy, por ejemplo, del 13 de octubre de 1989. Y entonces ese es el antecedente del levantamiento del 90, que después ya en mayo del 90 pues ya se decidió. Y quienes protagonizaron el levantamiento fueron los alfabetizadores, los profesores de educación bilingüe, los compañeros que estaban en los centros de alfabetización, fueron los que lideraron el levantamiento de 1990. Esto ha sido invisibilizado, pero es la defensa, diríamos, a la educación intercultural bilingüe. eh, y claro, ya se fue gestionando la idea de la plurinacionalidad. Entonces, por eso es que en los 16 puntos que se habla en el mandato de 1990, pues está la plurinacionalidad y está también el respeto a la educación intercultural bilingüe, ¿no? Además de los otros derechos que también se propuso. Entonces, Después eso hay es nuevas lo que quería movilizaciones. yo aportar, ¿no? Para sobre el levantamiento de 1990. Después vienen nuevas movilizaciones. Ya, ya con esto de 1990, que fue algo impensado, porque como yo estaba director nacional, el ministro de Educación pues me pidió que diríamos, vaya al Ministerio de Gobierno. Bueno, no sé para qué, pero entonces yo pude escuchar que a la gente directamente del gobierno, ahí estaba el arzobispo de Quito, una reunión porque no sabían qué hacer con el levantamiento, y entonces yo les pude escuchar que ninguno creyó, o sea, estaban periodistas que no creyeron que iba a ser de tan magnitud, y entonces se consolidó, pues, y ese levantamiento posicionó a las nacionalidades, y entonces los demás, pues, ya levantamientos que se hicieron en los años siguientes, pues, ya tuvieron igualmente la misma repercusión, y con la diferencia de que en otros levantamientos, pues, hubo muchos compañeros muertos, heridos,
que eso a veces uno tiene que pensar cuando es dirigente, tiene que cuidar a los compañeros y ver para que no ocurran, diríamos, las muertes. Por ejemplo, el caso de la educación bilingüe se creó, se consiguió ese derecho sin que ningún compañero muera, porque si no yo no tendría tranquilidad de conciencia de que alguien haya muerto por la creación de educación bilingüe. Entonces, hubo ya otros levantamientos y en 94 ya por la cuestión de las tierras y en 1995 pues ya se fundó el Pachacuti. Y ahí es cuando cambia la filosofía. Pues ahí ya la organización decide entrar en la cuestión de política partidista. Y entonces cambió ya la filosofía original y luego vinieron los demás levantamientos, ¿no? Ya que son conocidos ya por todos, de lo cual se ha escrito bastante. Y, 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 bueno, se puede hacer las resurrecciones, pero ya han tenido como quien dice su vida propia, ¿no? Pero Entonces, parece, doctor, que los primeros días, digamos, del movimiento Pachacute tenían todavía un enlace con esos principios filosóficos iniciales, pero que después se ha ido involucrando en la política clásica, este, tomando en cuenta que empiezan a asumir una ideología de izquierda, lo cual desvincula o deshace los principios filosóficos de la CONAIE, del movimiento indígena. bueno, del Pachacuti yo podría decir que ya lideraron compañeros como Luis Macas, otro compañero de la Amazonía, lideraron la creación del Pachacuti, ¿no? Y bueno, podría no haber tenido mayor dificultad si es que se hubiera mantenido la separación clara entre lo que es la CONAIE y lo que es el Pachacuti, porque la CONAIE tenía que seguir manteniendo el principio de que es gobierno de las nacionalidades y es para, diríamos, la defensa de los territorios, de las culturas, de las lenguas, de la salud de las nacionalidades. Pero lo que ha pasado es que después se ha mezclado entre lo que es el Pachacuti, que ya es para la cuestión del poder, tomar el poder, digamos, a nivel nacional, y lo que es la CONAIE. Y entonces ahora no se diferencia, ¿no? O sea, o algunos líderes pues lo han entendido así. Entonces, ahora el Pachacuti, pues bueno, podría, como quien dice, volver a repensar y evitar también actos que han copiado de la población mestiza, ¿no? Por ejemplo, de que esto de los diezmos, por ejemplo, que se ve en algunos GATS que no está bien, diríamos, ¿no? Entonces, esa es la situación actual del Pachacuti, que yo no, diríamos, formalmente no me he afiliado. O sea, cuando hay un buen candidato, pues yo voto por gente de Pachacuti, pero no me he afiliado, o sea, legalmente para ser miembro, porque necesito tener la libertad de poder apoyar en lo bien, en lo bueno que hacen y también criticar en lo que no hacen bien. Y eso debe ser para cualquier gobierno, o sea de derecha, de izquierda, quien quiera que esté en el gobierno, pues si es que hace una cosa que es buena, pues se puede apoyar, pero si hace algo mal, pues hay que criticar y evitar este problema de haber llegado a la idea de lucha de clases, de que considerar que los otros son malos y nosotros somos los buenos, al revés. Entonces, y eso no va a salir, no nos va a llevar a ninguna parte, porque no se soluciona, o sea, eso, la lógica binaria de Occidente solo sirve para las máquinas, para los lenguajes de programación del 0 y 1, pero no para cuestiones sociales. Entonces, estamos en ese contexto, Alfredo. Ahora, ¿qué pasa con los nuevos liderazgos? Me parece que los nuevos liderazgos, este, se han hecho mediante negociaciones
entre sectores, copiando digamos, las taras políticas de los partidos clásicos. Y eso me parece a mí que es un poco dañino en vista de que en verdad, en la realidad no hay un consenso, sino hay una imposición política, una imposición organizacional, una imposición de querer movilizar al pueblo, a la gente, al movimiento indígena desde perspectivas, digamos, de reivindicaciones clásicas, a pesar de que muchas de ellas tienen razón. Eh, yo pienso ahí lo siguiente, porque hay que ir pensando en la solución del país. Y es que no tenemos un plan de Estado con visión de largo plazo. Y entonces las candidaturas hacen su propaganda en base a ofertas que no lo van a poder cumplir. Y entonces, si es que se hubiera logrado consensuar en un plan de Estado, o algunos le llaman agenda nacional, para unos 30 años o más, tomando en cuenta la realidad nacional que tenemos ahora, entonces se tendría que haber hecho, o sea, a esto le correspondería a las universidades y también las organizaciones indígenas podrían haber liderado esto, ¿no? En tiempos no de elecciones, sino como estamos ahora, por ejemplo, pero no se está haciendo y entonces se ha ido a esta vía de improvisar candidaturas, de improvisar planes de gobierno para apenas 4 años y entonces no, no se han analizado las dificultades. O sea, este momento, por ejemplo, tenemos el seguro social al borde de la quiebra, tenemos una deuda externa pues por encima de los 70.000 millones de dólares y tenemos que hacer, construir infraestructura de riego para la producción, construir una cantidad de infraestructura para el desarrollo. Entonces eso tendría que irse agendando año por año qué se va a hacer, o sea, cómo se va a pagar esa deuda externa, porque no lo podemos no pagar. Y eso simplemente no se puede hacer porque nos van a bloquear. Y entonces, en el seguro social, ¿qué se va a hacer? El problema del seguro social es tan grave porque apostamos 3 millones y se está atendiendo a 9 millones, porque por el 2013 por ahí se le ocurrió al gobierno de que atienda también a los hijos de los trabajadores. O sea, la idea estaba bien, pero no se subió el aporte o no se amplió la edad de jubilación, lo que hubiera tenido que hacer para que haya los fondos para atender a todos. Entonces, y encima le quitaron la plata al seguro, entonces eso hay que resolver. Y en este momento no se está haciendo eso, entonces se está simplemente discutiendo ideologías teóricas que no nos van a ayudar a resolver el problema. Entonces, estamos enredados en eso. O sea, no hay quien en este momento en el país que lidere la elaboración de un plan de Estado con visión de unos 30 años, en donde vayamos viendo de dónde vamos a sacar el dinero para cada una de estas cosas, para construir la infraestructura de riego, para construir, para pagar la deuda externa, para salvar ya el seguro social. No se está haciendo eso. Y entonces, eso es lo complicado de lo que estamos, ¿no? Y entonces, se está simplemente quedando en los discursos ideológicos, que si la derecha, que si lo neoliberal, que si la izquierda, y viendo pues la realidad del mundo, todas estas tendencias políticas de derecha o de izquierda pues han terminado en dictaduras. Y por eso pienso que no debería haber gobernantes que se reelijan. O sea, basta un periodo suficiente para servir y tiene que haber alternativa. Entonces, como se quieren eternizar en el poder, entonces viene el populismo, la oferta demagógica, y lo que, por ejemplo, estamos lo que va a pasar es que por la falta de empleo y todo eso, puede venir un gobierno que diga sí.
pero tomarse la plata de los ahorros de la seguridad social, de los depósitos en el Banco Central, y durante unos 3 o 4 años, pues más o menos atender a cuestiones de salud, pero dejando con las arcas vacías, y después el siguiente gobierno pues no va a poder tampoco resolver los problemas. Sí. Entonces estamos en esa situación, Alfredo. Nos queda ya 2 minutitos. Mi estimado doctor, ¿qué le espera al movimiento indígena que se ve involucrado en este mare magnum de la política nacional, de la economía, de los problemas sociales? Brevemente, por favor, ya para despedirnos. Yo aspiro en la juventud, confío en la juventud que viendo lo que ha pasado, los resultados, eh, en que no se ha reforzado, diríamos, el proyecto original, que fue, diríamos, mejorar la salud, diríamos, defender los territorios y la propia educación, diríamos, ya tener instituciones fuertes en la cuestión educativa, viendo toda esa realidad, eh, pueda retomar la filosofía original de la fundación de la CONAL. Ese es lo que yo aspiro para que, diríamos, se pueda, por un lado, si hay la decisión de participar en la política partidista, pues está bien, pero que no se descuide el papel fundamental de las organizaciones, que es el gobierno de las nacionalidades, porque si no, las comunidades están abandonadas mientras los políticos están discutiendo teorías y en estas alianzas, reuniones, que no llega, diríamos, con ningún beneficio directamente a las comunidades. Doctor, le quiero agradecer mucho por este diálogo, por esta entrevista y pues habrá otras oportunidades de seguir conversando. Gracias a usted, Alfredo. Un gusto, hasta pronto.